tres y... Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al hecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Bueno, y de estos cuadros, profe, las personas fueron ofreciendo al museo, exacto, bueno, donando. Tenemos familiares, principalmente familiares de militares, de héroes de la Guerra del Chaco, que fueron donando estos materiales para nuestra ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. Tenemos muchas fotos históricas, si pueden ver ahí, tenemos las primeras construcciones del Hospital Regional de Villarrica, del Centro Comercial número 1, número 2, que fueron hechas por constructores de hace 50, 60, 70 años atrás. Tenemos también instrumentos musicales. Esto, por ejemplo, perteneció al gran maestro don Germán Bogado, un gran músico que, a pesar de no haber sido guaireño, fue un gran músico que vivió en nuestra ciudad de Villarrica y fue su bandoneón. Es un gran artista, un gran compositor que falleció y muy querido por nuestra comunidad, por el pueblo. Después tenemos otros instrumentos y también reliquias de la iglesia. Acá tenemos la Virgen de los Dolores, que es una hermosa, algo histórico también que lo tenemos, ¿verdad? Que se utilizaba anteriormente en la catedral para las procesiones de Semana Santa. Acá también disponemos de otros elementos históricos también. Tenemos el sombrero episcopal que perteneció al Monseñor Felipe Santiago Benítez. Tenemos ahí el cáliz, Biblias, también la mitra episcopal del Monseñor Benítez. En fin, todo lo que se refiere, diríamos, a la parte sacra del museo lo tenemos acá en este lugar. Los nichos de madera que se ven en todo el Paraguay. En todo el Paraguay, ¿verdad? Y que fueron donados por la iglesia, por feligreses. Acá tenemos el Cristo roto, acá tenemos la explicación. La imagen está inspirada en el éxodo ante la catástrofe de lo que fue objeto de la población, además de ser un recordatorio de los enfermos y oprimidos. El Cristo roto, que es diríamos también una pieza sacra del museo que es muy, muy querida por los visitantes. También disponemos acá los armamentos de la Guerra del Chaco, de la Guerra del 70. Tenemos balas de cañón, granadas de cañón. Tenemos los fusiles, la escopeta antigua, arma de fuego artesanal, la famosa plancha. Son realmente... ser artesanal. Sí. Y también tenemos el uniforme del teniente primero Juan Bautista Melgarejo Ledesma. Es un uniforme militar, espuelas que se utilizó en la caballería, alguna fotografía de excombatientes de la Guerra del Chaco, la cantimplora, algunas medallas. En fin, realmente hay mucho que ver en lo que se refiere al aporte histórico de Villarrica, tanto en la Guerra Grande como
en la guerra del Chaco. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Y alegra el corazón. Suena la bandida y se arma el rock and roll. Chipa de almidón, roja campeón. A mi gente hermosa le dedico esta canción. De hermosos atardeceres y jardines de colores. Las más carnosas mujeres, oh tierra de mis amores. Las más carnosas mujeres, oh tierra de mis amores. Mi pequeña nación, debes recorrer ruta 1. Te cuento una anécdota también, bicho, de que yo siempre miraba el fútbol, como te digo, me gusta el fútbol, y siempre le veía al Chueco Velar, a Hugo Marcelo, jugaba a Cerro, yo soy, o sea, todas las familias somos cerristas, y mi ídolo era el Chueco Velar, y una vez, un momento, era que, estando en la concentración, le tuve a mi lado como compañero. Y ahí me acordé de esa historia que, bueno, en la tele le veía, en la entrevista, que al día siguiente Era inalcanzable en aquella época. Claro, o sea, para mí eran ídolos totales que no sé si alguna vez podía estar, pero en ese momento estaba conmigo, era mi compañero. Empecé y le dije, mira Checo, y hasta ahora soy tu ídolo. Y sí, claro que sí, soy mi ídolo. Y hasta ahora somos amigos, siempre lo tengo. Y después también la posibilidad después de Cerro, o sea, me fui en Cerro, también me dio la oportunidad de irme en Copa América en Venezuela y jugué contra Messi también. No tuve la posibilidad de cambiar la camiseta con él, pero sí tengo fotos de que yo le había marcado. Hoy día le puedo mostrar a mi hijo. Es rapidísimo. Sí, es rápido. Me acuerdo, estábamos en el medio campo, Topo Cáceres. Ramber Vera, yo y bueno, detrás nuestro está Darío Verón. Nos encara, Messi nos encara, le pasa a Topo, le salgo yo y detrás mío le sale Ramber y así medio gateando le sale Darío Verón y saca la pelota y se va afuera, él se tira y sale afuera, se va hacia la banca de Argentina y le dice el técnico, le dice, mi hijo, tira la pelota, te van a matar estos paraguayos. Y no, es un jugador rápido, ya como te digo, gracias a Dios, gracias al fútbol también tuve la oportunidad de jugar con Ronaldinho, contra Messi también, y tuve como compañero también a la Bruja Verón. En el Para mí la Estudiante. Brujita Verón es el mejor jugador cuando lee la cancha, lee la jugada y te tira esos centros que para mí solo él podía hacer. Sí, y yo siempre decía que, bueno, yo jugué con muchos jugadores buenos, pero para mí era más fácil jugar con él. Yo corría, hacía el trabajo sucio, pero agarraba la pelota y tiraba así, mal le tiraba, pero él la mataba, la agarraba y te solucionaba el problema. Se partía la jugada. Sí, pero también así te retaba, no corría, no hacía. Con la Brujita Verón paraba la pelota y miraba, y después el centro así, Sí. en el pie te bajaba. Te cuento una anécdota que siempre le cuento a los muchachos. Yo tengo mi tío en La Plata, el hermano de mi papá. Me llama, nosotros jugamos un sábado a la noche, me llama, termina el partido, me dice, sobrino, ¿qué estás haciendo? No, tío, estoy acá en casa descansando ya con la familia. Me dice, mañana voy a hacer un asadito en casa, venite, vamos a comer algo. Sí, no hay problema. Le llevo a la Bruja, le digo. Ya, espectacular, me dice. Bueno, al día siguiente me voy, llevo en la camioneta, cuando me doy la vuelta así, veo banderas, estudiantes, ya ahí música, bomba, petardo allá. Y me dice mi señora, pues acá te quieren mucho, aviación, me dice, porque hace rato no ni... Llego yo, me bajo yo. Ya estoy entendiendo. Sí, me bajo,
A mi tía, mi tío no me saluda, me voy y le pongo Dios te bendiga y me mira bendición, otra vez, la tío, bendición, tío, y me dice Dios te bendiga y mira hacia la camioneta. Y no. Y la gente, así los chicos, ahí ya, a mí nada, me bajo, se baja mi hijo, cuando eso, Ezequiel más grande, estaba en su carrito nomás, y ya, en la camioneta no había más nadie. Entonces me dice mi tío, me agarra y me dice, sobrino, ¿y la bruja por dónde está? Me dice. Y, no, pues yo tío te dije, la bruja por mi señora, te dije, no, y yo le estaba esperando a la bruja, Sí, por eso ya decía la bruja, este dijo la bruja por su señora, sí, no por el jugador. Claro, yo ahí, y después empezó, le dijo a los vecinos, dice, en un segundo desaparecieron. Deja que no vino la bruja. No, pero pasé momentos buenos gracias al fútbol. También estuve también en Alianza Lima de Perú. Esa es la camiseta de 100 años, era Cerro, 100 años la única camiseta que salió. Y para mí estas camisetas no tienen precio. Y también tengo que recalcar que estas camisetas que tengo es gracias a mi señora. Porque ella la que guarda, y porque si no por mí yo le regalaba, le daba. ¿Y esto qué es? Y este es un torneo cuando. Claro, yo salí justamente, mi hijo le gusta el fútbol. Ezequiel se llama el más grande. Sí. Y él entra conmigo siempre en la cancha, siempre como mascota, siempre. Una vez entró conmigo y me dice, papá, yo quiero que me hagas un gol. Oye, viste que yo soy volante central y poco de hacer goles, pero sí en el medio de repartir patadas, sí. Repartiendo y ligando también. Y ligando también. Y esa vez, me acuerdo, hice 2 goles. Y ahí me regalaron este trofeo, me salí mejor jugador y le regalé a mi hijo porque él me motivó a tratar de llegar, porque yo, por ejemplo, entraba en la cancha y decía, no, yo tengo que marcar. Para hacer gol están los delanteros. Para que tu compañero claro, yo tengo que hacer. Pero esa vez mi hijo me abrió la idea de, bueno, yo puedo meter gol. Buscar el gol. Claro. Y hice 2 goles en ese partido. Y una pregunta que tengo, porque vos me vas a poder responder porque vos jugaste con los dos, ¿verdad? Para mí es muy válido el que estudia el fútbol, pero más válido el que fue el futbolista que jugó con los jugadores que te iba a mencionar, ¿verdad? ¿Qué tiene Ronaldinho que no tiene Messi? Ronaldinho para mí, tiene magia. Él te puede hacer, yo estuve, aparte de ese partido que jugué con él, bueno, en ese partido yo no le tuve en mira porque tenía cosas de atender tenía que estar atento en el partido. Pero otros jugadores. Claro, en la eliminatoria contra Brasil yo estuve en el banco, estuve convocado cuando eso. Y estuve en la banca y ahí toda mi mirada era en Ronaldinho, y vos le mirabas como jugaba, te hacía esos pases mirando a otro lado y te hace el pase acá, para la pelota y viene la pelota y te para la pelota sin dominio igual, perfecto. Dominio, sí. Aparte te hace esa jugada que el juego bonito. Claro, en cualquier momento engancha o te tira un tunelcito sin que vos pero Messi no, Messi agarra la pelota y se va. Tiene una velocidad, eso sí. Pero por eso dije que para mí, el mejor jugador de fútbol es Ronaldinho, porque te hace esa magia que. A mí un jugador que me gusta muchísimo y que no necesariamente es un goleador es Iniesta. Iniesta, claro, sí. Un jugador que. Por la belleza del fútbol en su pie, ¿verdad? En su pie. Aparte tiene marca y te reparte la pelota y resuelve muchas veces los partidos. Sí. Y por algo está ahí, está en uno de los mejores clubes del mundo. Yo siempre digo, pero me dicen, no, pero Suárez tiene suerte, te hace gol. Pero que en el fútbol, ¿qué es lo más importante? Hacer gol. El gol. Hacer gol. Yo por ahí me dice un periodista, me acuerdo, me entrevista, me dice, para mí fuiste el mejor jugador de fútbol, mejor jugador de la cancha, me dice. Y gracias por el concepto, pero yo solamente hago mi trabajo. Ahí, me dice, y ese para mí, que yo veo el fútbol, me dice, yo veo que los delanteros no te corren 15, 10 minutos el segundo tiempo, el primer tiempo, el segundo tiempo te corre 10, 15 minutos nomás también, pero te hace gol. Pero vos corres los 90 minutos, perdiendo, ganando,
igual. Pero y mencionaste que estando en la banca le observaste y te deleitaste viéndole jugar a Ronaldinho, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y digo, estar en la banca muchas veces te ayuda para ver otras cosas que no estás viendo Claro. en el campo y decir, si yo en la próxima oportunidad que tenga de estar ahí, es lo que yo tenía que... Claro, sí, sí, sí. Pero muchas veces, O cuando, sea, claro, no es aburrido. Claro, vos en la cancha, yo por ejemplo, cuando eso, en mi puesto estaba jugando Ángel Ortiz, el Colo. Angelito, Y- ¿verdad? el Angelito. Ah. Y entonces yo le miraba y bueno, veía qué es lo que hacía o qué le faltaba jugar. Entonces por ahí si se le saca roja o... Vos vas a entrar ahí. Yo tenía que entrar. Entonces trato de mirar lo que... Muchas veces vos entras en la cancha y es otra cosa en la mente. Uno, porque tus compañeros están con la revolución a 100 por hora. Y vos entras Y frío. vos entras frío. Y vos querés estar en el nivel de ellos y te ahogás. Vos haces un pique ida y vuelta y te ahogás. Ellos no. Entonces muchas Claro, veces, estaban con el cuerpo muchas ya veces, claro, caliente. muchas veces por eso que el que entra al segundo tiempo entra muchas veces mal porque entra presionado queriendo estar ya llegar al nivel de los compañeros Es por están eso que 100%. siempre hacen el calentamiento. Vos decís, ¿para qué es lo que hace? Y no va a entrar. No, puede entrar. Claro, claro, claro. Entra ya con una reserva. Me hiciste recordar una anécdota de un africano que estuvo en Libertad cuando hizo el Tata Martino. Te cuento que en La Estuviste Paz. con técnicos. Sí, Tata Martino en la selección donde estuve también. Y ahí estaba él estaba comentando una anécdota. Se fueron a jugar en La Paz. Y La Paz sabemos que es muy difícil, ¿no? Falta todo el Falta, año. y dice que su arma secreta era este africano. Y acá en Paraguay, él entraba hace un tiempo y reventaba, no me acuerdo el nombre, decía el nombre, pero no me acuerdo bien el nombre ahora. Y bueno, decía, ¿cómo le hablaba a su ayudante? Decía, ¿cómo le metemos ahora o el segundo tiempo? No, el segundo tiempo. Ahí lo matamos esto, al Bolívar, a los bolivianos, dice. Entonces, bueno, estaba ahí 0-0. Bueno, era 10 minutos del segundo tiempo, le dice, Pautazo, metemos al africano. Y se dan la vuelta a los dos y le miran al africano con oxígeno ahí ya. La arma secreta de ellos ya estaba... Ya no funcionaba. Estaba liquidado. Bueno, el fútbol da tanta alegría. Sí. Total, y aparte, para mí que es una profesión que pocas cosas te pueden satisfacer mucho. A mí por ejemplo, personalmente tengo amigos, pero amigos buenos mediante el fútbol. Yo ahora, por ejemplo, mi papá está enfermo y llamo a los amigos, allá en Asunción, enseguida tengo esa respuesta de los amigos, que me dieron, o sea, mediante el fútbol. Y es una amistad para toda la vida. Sí, totalmente. Y eso también depende de cada persona también, porque hay muchos también jugadores que hoy día, porque no hicieron bien sus pasos antes, hoy día ya no pueden pedir ayuda, por decirte, porque antes era soberbio o No tenían humildad. Claro, no sabían hacer amistad con sus compañeros, porque para mí... Vale mucho la sí, amistad. Totalmente. Hasta hoy día yo te puedo decir, le tuve de técnico a Simeone, al Cholo. Al Cholo Simeone. Al Cholo Simeone le tuve. Él me llevó en Estudiantes de La Plata. Tuve la satisfacción de trabajar con él. Aprendí muchas cosas con él. Aprendí que uno siendo técnico puede tener el espíritu del futbolista allá adentro. Te cuento porque con él nosotros practicábamos los martes y hacíamos fútbol reducido y él entraba con nosotros. Pero no entraba así liviano, entraba a matar. Y te cuento, y tenía un compañero que se fracturó y se recuperó y hacía trote y era su primera práctica ese martes tenía práctica reducido, para luego miércoles al día siguiente para entrar en la cancha a hacer fútbol. Y en ese reducido vino y Simeone le fracturó otra vez. El mismo técnico le fracturó otra vez. Imagínate. Sí, imagínate. ¿Qué le va a decir a tu técnico? No hay nada, ¿qué va a decir? Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a
a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo. Bueno, ahora estamos con una niña embajadora de la ciudad de Villarrica. Quiero que te presentes, por favor. ¿Qué tal? Yo soy María Sola Rúa, estoy en el tercer curso del Colegio Don Bosco y soy joven embajadora 2016. Hacemos un resumen así de todo lo que viniste haciendo a tu corta edad. Bueno, siempre me gustó mucho el tema del liderazgo, siempre estuve involucrada en lo que es los movimientos juveniles, centros de estudiantes, y el año pasado, gracias a Dios, gané una beca de la Embajada Norteamericana, Jóvenes Embajadores, que me dio la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para una capacitación en liderazgo y en ONGs. Y el año pasado también con un grupo de amigos fundamos una ONG que se llama Despertar, justamente, y trabajamos en un hogar de niños de Zapepona de acá de Villarrica. ¿Y qué es lo que sueña una niña como vos? ¿Qué soñás? Mis ideales personalmente es, sobre todo, ser feliz, pero servir a mi comunidad. Yo siento que nací con una misión de servir a mi comunidad, de servir a mi país, entonces más o menos en todas las actividades en que me involucro, trato de que me lleven a ese ideal que es servir a mi Paraguay y contribuir a ese cambio que yo quiero ver acá. Y estudiar para poder servirle a la comunidad. Sí, ¿verdad? yo digo, la principal herramienta para todo es el estudio y el conocimiento, es algo que nunca nadie te va a quitar y que te suma muchísimo personalmente. Y eso es algo que ya escuchamos en Villa Ayes también, esa parte que vos decías, ¿verdad? Que lo que alguien no te va a sacar nunca es tu conocimiento. El conocimiento. Puedes perder la casa, puedes perder el auto, puedes perder un zapato, una cartera, Claro. pero tu conocimiento no te pueden sacar y llevar. Jamás. Así que un hermoso mensaje Sí. para todos los jóvenes que están mirando el programa. Y muchísimas gracias por estar acá, por venir a la hermosa ciudad de Villarrica. Es una ciudad súper interesante, pero por cierto las cosas es una ciudad muy joven. Hay muchos jóvenes. Mucha gente joven. Mucha gente joven, como que es una ciudad con muchas universidades. Hay como aproximadamente 19 escuelas, 23 colegios, entonces hay mucha gente joven, mucho arte, mucho liderazgo. También. Sí, también. Entonces da gusto acá en la ciudad porque hay mucho apoyo entre los jóvenes, los jóvenes están muy empoderados en querer hacer las cosas, entonces se siente ese apoyo a nivel comunidad cuando uno quiere hacer algo. Entonces, Me encanta. gracias por venir acá y compartir con el país un poco de esta hermosa ciudad. Gracias a vos. Y que sigas estudiando y Muchísimas ayudando. gracias. Palamba ya no leyó. Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Del corazón.
quiero morir y en la bruma del tiempo otra vez vivir en mi viejo Iguazú. ¿Llegaron a irse al Vaticano ustedes? A invitación del Papa Juan Pablo II, ahora santo ya. Bueno, puedes comentar, Don Melania era tu nombre, o sea, es tu nombre, digo bien. Un poquito de tu grupo y también queremos escucharles a vos y a tu sobrina. Y no sé si nos pueden... Y otro hermano también. Mucho gusto. ¿Tu nombre? Osvaldo. Osvaldo. Entonces queremos escuchar un poco... Acá está Osvaldo. Los 8 hermanos esperándole al Papa en su despacho privado. Dato no menor, ellos llegaron a irse al Vaticano. Son 8 hermanos y el papá de la señorita, el señor Miguel Gómez, le compuso la música al Papa que conoció. Gracias a su santidad se llama la música. Gracias a su santidad. ¿Cómo se llama su grupo, el grupo que ustedes, al grupo que pertenecen? El grupo lleva la denominación de los Gómez, nuestro Gómez. apellido. Entonces, Para hacer honor al apellido. Exactamente, porque Miguel estando en Japón con otro grupo y el otro hermano Maelo estaba también en los Estados Unidos con otro grupo y Mario con otro grupo en el exterior. Después acordaron todos juntos y con la venia de nuestro papá Agustín, ahí en el 70 retornaron todo al país y ahí se formó los Gómez. En el año 1970. ¿Tiene exactamente cuántos años? Y 47 años. Sí, por supuesto. Sí. ¿Y ustedes nos pueden ahora cantar una música que ha acompañado a su sobrina? ¿Por qué no? No hay problema. Si ellas están dispuestas, Sí, claro que sí. podemos. Sí, podemos. Claro. Entonces vamos a tocar el pianito. Sí, podemos. Sí. Vamos a conectar en algún lado porque... Ahí cerquita. Y acá podemos ubicar. No hay problema, por eso no va bien. Nosotros pertenecemos a una generación, es la quinta generación de músicos, ¿verdad? De la familia. Y con eso prácticamente los Gómez se ha formado, con la quinta generación, porque nuestros abuelos, nuestros padres, todos eran músicos. Entonces se continuó con la generación y ahora está llegando la sexta generación ya con la sobrinada, con los hijos y todo. Ya las ¿verdad? mujeres al mando. Todito, siempre ya están con la música y llevando lo que realmente a nosotros nos apasiona, cuál es la de llevar el arte musical por todo el mundo. Porque los Gómez ha recorrido 70 países llevando el nombre de Paraguay. Y como siempre... estado de los Estados Unidos. Sí, y en los Estados Unidos, 30 estados dentro de los Estados Unidos. Y cada estado de los Estados Unidos son como un poco más grandes de nuestro país, cada estado. Con decir California, por ejemplo, mucho más grande que nuestro país. Y 30 de esos estados los Gómez recorrió en los Estados Unidos solo, y después ya afuera 70 países. Sí, eso es la... Y se coronó prácticamente la carrera con la música de nuestro querido hermano e inmortal hermano Miguel Gómez, que compuso la música gracias a su santidad, estando en Miami, ¿verdad? Los Gómez estaban actuando en Miami y Miguel supo de que el Papa Juan Pablo II vendría a Paraguay y a Villarrica. Entonces ahí prácticamente se le prendió la lamparita y en 20-25 minutos ya tenían listo la música en letra y música. Impresionante, sí. Y ahora queremos escucharles cantar a ustedes. ¿Y por qué no? Gracias a su santidad de... Improvisar. Sí, Improvisado. Sí. voy a llevar esto. Vengan acá todos, vamos a cantar. Vamos a tener que sacar. Eso sí, cuidarlo. La verdad que esta canción la habíamos grabado en el estudio Cerro Coral de Asunción. Estábamos 8 voces, hacíamos 6 voces, o sea, una armonía de 6 voces, pero entre los 8 hermanos y una banda de 8 músicos. Pero como somos de la misma familia, vamos a tratar de hacerlo un poquitito, no como se verán en la grabación como ustedes conocen, ¿verdad? Pero
por lo menos agradeciéndole su visita, y tienen las puertas abiertas de la casa de ustedes cuando ustedes quieran. Valoramos mucho su trabajo de hacer conocer lo bueno que tiene el Paraguay realmente. Muchísimas gracias a ustedes también por prestarse para esto y porque nos van a deleitar con una música. Los agradecidos somos nosotros, en serio. Desea su santidad por visitar mi país, por ese beso de amor a la tierra en que nací. Gracias su santidad por incluir Paraguay en tu gira pastoral, divino gesto inmortal. Papa, Padre Santo, guía del Señor. Viajando voy yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Viajando voy yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. No me alcanza el mundo entero para cambiarte, yo soy parte de este suelo. Ahora vamos a ingresar a un lugar donde fue la casa en vida de Chiquitunga, que está en proceso de beatificación, y después ser la primera santa paraguaya. La primera santa paraguaya. Patria de héroes y caballeros que al saludar siempre se quitan el sombrero. Y al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Bueno, vamos a hablar de la casa de Chiquitunga. Sí, sí. Tu nombre. Silvina Núñez. Contanos qué haces, cómo... Bueno, yo ¿Cómo? formo parte de un grupo de Chiquitunga. Bueno, estamos activando acá en la diócesis de Villarrica con el Sí. apoyo de las madres carmelitas. La madre Raquel siempre nos está apoyando en las actividades que estamos haciendo. Y bueno, y a grandes rasgos queremos seguir lo que hacía ella, ¿verdad?
servir un poco, ya sea a los jóvenes, niños, enfermos o a la gente de las penitenciarías. Bueno, y eso es lo que hacemos con el grupo de Chiquitunga. Ahora nos vamos a ir al lugar donde era su casa. Sí, cierta cosa, ¿verdad? Esta era la casa de ella. Que hoy está remodelada, sí, hoy en y día pertenece está a otras personas, sí. ¿verdad? Es desde esta parte. Sería esta parte ya era su casa. Ya era. Y todo lo que es esta parte. Bueno, esta familia había comprado prácticamente todo esto, pero la casa estaba en ruinas. Entonces ellos viendo, ¿verdad? Seguramente tuvieron ya la visión de que ella iba a ser alguien muy importante para la iglesia y del Paraguay, ¿verdad? Entonces ellos remodelaron esta casa, restauraron todito. Ahí en una de las partes, les voy a mostrar adentro, hay ladrillos y eso que ellos restauraron y pusieron así para que se vea, ¿verdad? Porque después todo es casi nuevo. Solamente se mantiene lo que es la estructura y todo lo que es arquitectónico. Entonces ellos también pusieron lo que es su casa a disposición de ella. Bueno. Y también pusieron lo que es la casa donde ellos viven, está, ¿verdad? Hicieron a modelo de la casa de Chiquitunga. Y ellos esta parte, sí, adelante. Así. Este es el lugar donde ella vivía, ¿verdad? Con su familia. Y bueno, el lugar central y lo que a ella más le gustaba, el lugar que más le gustaba a ella era este lugar. En este lugar ella venía, rezaba y bueno, siempre le cantaba al Señor. Cada noche o todos los días. Hay algunas anécdotas, ¿verdad? Que cuentan sus hermanas de ella, que ella siempre rezaba hasta muy altas horas de la noche. Entonces se ponía, ella como que demasiado le quería al Señor, ¿verdad? Entonces ella se ponía ese que de cruz, esta posición, ¿verdad? Entonces sus hermanos que volvían muy tarde ya de la fiesta y eso, siempre le hinchaba y le tiraba sus ropas encima de ella para que sea tipo la percha, ¿verdad? Y ella con mucho humor, ¿verdad? Tomaba todo y seguía rezando. Y otra de las anécdotas es que ella es la mayor de las hermanas. Si es que las hermanas querían irse en lo que es la fiesta, ¿verdad? La mamá ponía en condición que si Chiquitunga se iba en la fiesta, se iban a ir en la fiesta, ¿verdad? Y otras anécdotas también que cuenta, ¿verdad? Que ella desde muy chica ya sentía ese amor al Señor y el amor al prójimo, ¿verdad? Y decía que ella se ponía muchas medias por su pie, unos 3, 4 por ahí. Sí. Entonces ella eso regalaba a los niños que no tenían nada. Salía con muchas medias y iba regalando. Porque previamente ella seguro que ella pidió, ¿verdad? O sea, ella ya daba luego sus cosas y volvía en su casa sin nada y con mucho frío. En época de frío ya venían con todo tartamudeando y todo ella. Entonces ella solo pensó, y bueno, y hago así, me salgo con mucha media, con más ropas y me voy y voy a repartir esto a los que necesitan. Una mujer que le dio todo a los más necesitados. Sí, dice que siempre ella era desde chica, muy sacrificada, muy apegada a todo lo que es las cosas del Señor. Y bueno, y eso reflejaba en lo que ella era, el dar, en salir y en dar todo lo mejor de ella. Después cuando ingresa a lo que es la Acción Católica a los 16 años, que era un grupo muy fuerte acá en Villarrica, bueno, comienza a trabajar con los jóvenes y más intensamente en las catequesis. Ella era profesora también. Entonces ella siempre se formaba más para poder servir mejor a lo que es su vocación, ¿verdad? La gente de la Acción Católica, trabajaba con la gente de la penitenciaría, también hacía sus visitas a los enfermos, a los ancianos de aquí alrededor. Con los jóvenes universitarios también trabajaba mucho. ¿Y el patio era original de la casa? Sí, de la casa. Ahora está un poco ya más, pero sí, es todavía. Está un poquitito más remodelado, toda esa parte no está ahora, pero
Eso es lo que te estaba comentando al inicio, que ellos al restaurar toda esta parte también hicieron su casa, pusieron a lo que es para que vaya acorde a lo que es la casa de Chiquitunga. ¿Y el proceso de beatificación de Chiquitunga cómo está? Bueno, actualmente hay 4 pasos, ¿verdad? Antes de que ella sea santa. Sí. Primero es que tiene que ser sierva de Dios, se le llama, y ahora estamos en el segundo, que es de venerable. Entonces estamos esperando para que ella sea beata. Entonces, primero la beatificación, ¿verdad? Que es el tercer paso. El tercer paso. Para llegar en el tercer paso se está estudiando un milagro, ¿verdad? Uno que se considera milagro, entonces es de una criatura que nació en uno de los hospitalitos ahí de San Pedro del Licuamandillú. Sí. Entonces, en condiciones muy precarias, entonces lo que es la salud pública ahí no llega, no da abasto. La criatura dicen que nació ya sin signos de vida y había una de las enfermeras y las parteras que estaban ahí, le pedían a Chiquitunga que por favor, que por su intercesión que pueda volver esa criatura, que les haga el milagro de que viva. Entonces después de cierto tiempo, creo de 20 a 30 minutos después, la criatura respira, dice. ¿Y eso se tiene que probar? Sí, respira. Entonces todo eso se ha documentado y se tiene que probar porque una criatura así prácticamente, si es que tenía un ambú ahí para darle asistencia. ¿Y eso no existía? No había en San Pedro. Ese es el tercer paso, ¿verdad? ¿Y el cuarto sí. Último paso? Bueno, si es que esto se aprueba, va a llegar a ser beata. Luego hay otro proceso que es casi igual, pero se necesitaría de otro milagro para que se la declare a ella santa. Entonces es importante contarles a todos, ¿verdad? En qué proceso está la beatificación de Chiquitunga. Sí. Bueno, queremos agradecerte por darnos esta información, por abrirnos las puertas de la que fue su casa, y a los dueños actuales también agradecer por permitirnos ingresar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en ella. Es muy importante que se la conozca a ella porque tenemos ese gran sueño, ¿verdad? Y estamos apostando a ella, que ella podría ser la segunda santa, porque nuestro primer santo es San Roque González de Santa Cruz. Y ella sería, como yo dije, la primera santa. La primera santa va a ser. Primer santo de San Roque. San Roque, ya va a ser, pero de las mujeres la primera. Sí, ojalá se pueda corroborar toda esa información que se tiene y independientemente a que se llegue o no a la beatificación, seguir los pasos de Chiquitunga, ¿verdad? Y aprender de su legado. Sí, ella era una mujer muy sacrificada, incluso ellos se fueron ya de Villarrica pensando en su familia, fueron para tener más progreso, para ayudar más, se fueron a Asunción. Después ya viene una seguidilla de historias de ella, que ella fue allá en Asunción, siguió trabajando, ella nunca se desanimó, siempre siguió. Y bueno, y eso, todo lo que ella hacía acá, trasladó con ella en su apostolado en Asunción hasta llegar en lo que es las Carmelitas, ingresó a la congregación de las Carmelitas Descalzas. Y bueno, ahí se desempeñó, y las hermanas que la conocieron siempre recuerda que era muy especial, era una alegría inmensa. Sabía trabajar en conjunto, ella, bueno, siempre en lo que ella hacía, siempre sobresalía y siempre le ponía brillo a todo lo que ella hacía. Muchísimas gracias. Gracias, Lucho. Sí. Gracias. Mezclando las guitarras de Berta y Cancio, nacen estos arpegios de Ñandutí, con la sonrisa tibia de un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironeando su mandilí.
Mezclando dos idiomas surge este canto. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Catambollo yace en Baracamí, al grande Emiliano y a su 13 tuyo y... Esta es la sala Manuel Ortiz Guerrero. Aquí tenemos herramientas, materiales de la imprenta. Sabemos de que él, Ortiz Guerrero, tuvo una imprenta, la imprenta Surucuá, en donde imprimía los libros con sus poemas y hacía también trabajos para otras personas, diríamos. Todo lo que se refiere a cartas, tarjetas, libros. Acá tenemos también una parte muy especial donde está la fotografía, el retrato de doña Dalmacia Sanabria, que fuera la compañera sentimental de Manuel Ortiz Guerrero, como se suele decir, la musa inspiradora. Y reconocimientos, recuerdos, reconocimientos, artículos periodísticos. Señor Manuel Ortiz Guerrero se ha hecho acreedor de la Medalla de Honor del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército, en mérito a los relevantes servicios prestados a la cultura paraguaya, fortaleciendo la cohesión nacional, la identidad de la nación y el carácter del pueblo paraguayo. Reconocimiento del... Tenemos acá la Municipalidad de Asunción del año 1999. Hijo directo de la ciudad de Asunción. Reconocimiento de las Fuerzas Armadas. Y varios retratos de él. También debemos destacar de que acá tenemos algo histórico también. En esta reja, Ortiz Guerrero recitó por primera vez su poema Nerendape Ayú, dedicado a Iluminada Arias en 1916. Es una reja que guarda mucha historia. Como todos conocen, el tema Nerendape Ayú es un tema muy conocido, la guarania de José Asunción Flores. Sí, la guarania más reconocida. Junto a Panamí Verá, India, está Nerendape Ayú, ¿verdad? Y ahí tenemos junto a vos vengo, le dijo a Iluminada Arias. A Iluminada Arias. En el año 1916. Así mismo, 1916. Y hermosa se guarania. pudo rescatar por lo menos la reja, ¿verdad? Probablemente en esa reja, detrás de esa reja, estaba Iluminada Arias y Manuel Ortiz Guerrero recitándole del otro lado. Del otro lado, ¿eh? Como ya antes. Tenemos una guitarra también. Sí, tenemos también una guitarra antigua. Probablemente dicen, ¿verdad?, de que con esta guitarra José Asunción Flores acompañaba musicalmente las letras de Manuel Ortiz Guerrero.